que en algún momento habrá que pensar, reflexionar y discutir, ¿no? Porque pues sí, me comentaba, bueno, sí se publican muchos libros, pero sigue siendo un tema editorialmente en ciertos márgenes, ¿no? También habría que pensar si se sigue considerando arriesgado abordar este tema desde ciertos grupos editoriales o desde ciertas compañías editoriales, ¿no? Y bueno, abrimos las preguntas, comentarios, por favor. Gracias. Pues, es que no hay ni por dónde empezar, está tan rico, tan profundo el tema y con tantas líneas tan complejas que ya nos han expuesto aquí de ustedes ponentes, que bueno, voy a tratar de sintetizar mi idea. O sea, para empezar, pues tanto el libro de Alejandro como el de Cristian para nosotros son los mejores, porque son honestos, son profundos, y sobre todo lo que dice Alejandro, bueno, qué significado político tiene, pues de qué vale estar echando rollo y sin ninguna vinculación con la sociedad y con la historia, con la conciencia. Y uno de los puntos que aborda o que da fundamento al libro de Alejandro es, para mí, bueno, él le llama memoria y le llama historia, pero yo sí quisiera dar a lo mejor mi humilde interpretación a lo que él quiere decir, porque memoria pues puede ser un conjunto de fotografías, qué bonitas, y te acuerdas, etcétera. Sí, los tienes ahí, los pones en un cuadro y lo ven. Esa es una memoria, o una manera de memoria, pero el otro problema es cuando hablamos de conciencia, como la memoria como conciencia social, es un punto claro. A lo mejor así no lo cataloga Alejandro, pero no hay problema. Yo creo que estamos hablando casi de lo mismo, pero si quisiera hacer esta precisión. Y el otro problema que también aborda ya en sus últimas palabras es la cuestión del significado de cómo aborda esta historia, de algo así como prohibido o algo así terrorífico, etc. Porque tiene que ver con la conciencia histórica. Ahora bien, estos dos conceptos tienen que ver con la ética. Ese es el punto clave del asunto, y eso es lo importante del libro de Alejandro y el de Cristian también. Los otros dos libros, pues yo lo veo así como tibio y no a fondo. Libro de Luis Padilla, no me acuerdo, Luis Alonso Padilla, y el otro de que de plano se fue al otro extremo, el de Condés Lara, por favor. O sea, nos hace parecer como unos socialistas guadalupanos que nos guían más la fe del ideal, socialismo, y nos dejan llevar por un líder carismático, místico, como Seas, que nos enajenó, incluso argumenta con teóricos como Sorel, como Bergson, Condés Lara. O sea, nos pone como desquiciados. Bueno, ya es que es tan rico el asunto que ya no me quiero perder. Y ya nomás voy a lo siguiente para concluir, pero no estoy echando tanto rollo, voy a estar más largo que los exponentes, perdón, no quiero sintetizar nada más. Se habla ahí en el libro de Alejandro de la cuestión de cómo silenciar, cómo desaparecer. Nomás recuérdense, por favor, para eso es bonita la conciencia histórica, porque habla del oportunismo. Y en aquel entonces se unieron los oportunistas de izquierda y los liberales del PRI para decir, esos guerrilleros estaban locos, el camino que les ofrecemos a ustedes es la democracia, la reforma política, y vamos a llevarlos a esta sociedad, al progreso,
a la democracia plena. Y esos locos ya no van a tener lugar en la historia, sino lo que sigue es la reforma política. Adelante, partidos políticos. ¿Y a dónde están ahora? La derecha, totalmente con su discurso fuera. Bueno, ya lo que voy es a lo siguiente. No solamente fue el silenciamiento, fue una guerra sucia ideológica política. O sea, criminales, terroristas, locos, desquiciados, estaban en la esquina tomando y se les ocurrió irse a la guerrilla. Ah, que a toda madre. Pero esa es la imagen, justamente. Ahora, ¿por qué? Hay un punto clave del asunto, y voy a lo ético, precisamente. ¿Por qué resurge el interés del tema de la Liga? 4 libros, ¿sí? En poco tiempo. Independientemente de las dificultades que todavía hay, el asunto es que ya no lo pueden cerrar. Está abriéndose. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué el tema se está abriendo hoy? ¿Por qué no antes? Bueno, hoy. ¿Por qué la sociedad está teniendo conciencia de la problemática a que nos ha llevado esa promesa neoliberal de que vamos a ser de primer mundo, etcétera, etcétera? ¿A dónde nos llevaron? ¿Cuál es el resultado? Mayor desigualdad, amenazas de guerra del imperialismo, el sistema ecológico destruido. ¿Cuál perspectiva de una sociedad humana hoy? Ese es el punto clave. Por eso precisamente resurge el tema de la Liga. Si acaso ustedes llegan a ir a Guadalajara un 23 de septiembre o un 15 de marzo, el barrio de San Andrés tiene conciencia histórica y participa, tiene conciencia social, y ahí hay un veneno de ética de un pueblo que dio muchos combatientes de la Liga. Ojalá y puedan ir, pero bueno, es una vivencia única, precisamente porque renace esa conciencia, tanto histórica como social, y esto es lo que está sucediendo. No se nos haga raro. Entonces, ¿cuál derrota política? Pues no manchen, o sea, el punto clave es que no fue derrota política. ¿Por qué? Porque el tema del capitalismo y su crisis está actual. No es una cosa de locos que andaban por ahí haciendo no sé qué cosas. No, es una cosa actual. Si no nos ponemos las pilas como sociedad, vamos a la debacle. Todos estamos en la picota. Si no retomamos la ética, la conciencia política, social, y si no retomamos la conciencia histórica, que es lo que está haciendo Alejandro con su libro, por eso se me hace muy valioso, fundamentalmente junto con el de Cristian. Muchas gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes, gracias. Miguel Ángel Salazar. Ante la derrota militar, que no política, de la Liga y de prácticamente todos los movimientos armados socialistas de los 65 hasta la fecha, no todos han sido derrotados militarmente. Se mantiene por ahí la resistencia viva, pero va directo a la pregunta. Se ha estudiado mucho los movimientos armados socialistas. De hecho, ahora en la feria
Internacional del Libro en el Zócalo está presentando una recopilación de Hugo Esteve Díaz de la Academia por Asalto. Es una recopilación de tesis de 1976 al 2024 que habla de los movimientos armados socialistas. Seguramente habrá muchas posturas, posiciones, como decía el compañero que acaba de hablar, pero hay un tema que es de nodal importancia. Se ha hablado mucho de los movimientos armados, sus derrotas políticas o sus derrotas militares. De lo que no se ha hablado, o si se ha hablado no conozco, es de la otra parte. ¿Cómo estaba preparado el Estado mexicano en los 60, 70, 80? Cuando sabemos, por ejemplo, que Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez eran agentes de la CIA. Y hoy está desclasificado, tiene sus nombres, sus claves, sus comunicaciones. Si desde ahí había una contrainsurgencia preparada y que obviamente los movimientos armados en aquel tiempo difícilmente concibo yo que la pudieran intuir o conocer, menos analizar. Esa parte de estudiar el Estado, hasta dónde llegaban sus tentáculos dentro de la sociedad. Porque es conocido en algunas revistas, libros, comunicados, que por ejemplo El Sol de México, El Heraldo y algunos otros periódicos regalaban suscripciones de 6 meses gratuitas, casa por casa, gratuitas. Le vengo a regalar una suscripción por 6 meses y diario llegaba el periódico. Yo me suscribí a 3 y después se supo que eran agentes de la DIC o de Inteligencia Nacional para tomar fotografías en zonas sospechosas de rebeldías, de oposición, para tomar fotografías, ver las condiciones, cómo vivían, etcétera, 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 y darle seguimiento. Y así es como cayeron algunas casas de seguridad de algunos grupos armados. No la debían, no sabían, y de repente pues les cayó, porque la inteligencia ya estaba detrás de ellos. Pero es una sola parte, hay otras. Había infiltrados dentro de los grupos, armaban grupos de rebelión, grupos armados, llamaban a la gente y los inquietos por ahí se metían. De eso también se sabe poco. Se sabe poco, pero pienso yo que la academia debería estudiar, porque a veces la antropología estudia al indio descalzo, al hambriento, al habitante de la vecindad, pero podríamos hacer antropología de Slim, por ejemplo, o de Salinas Pliego, o de la clase política que nos gobierna. También se pueden antropologizar, ¿no? Supongo, antropos somos todos, no nomás los pobres o los miserables. Esa parte pienso que ha sido tocada muy poco. Entonces, pues la pregunta es, ¿cuándo? Gracias.
Pues yo quiero felicitar a Alejandro por publicar su libro. Entiendo que es el resultado de un proceso de investigación largo y que además pues es un mérito pasarlo al libro después de hacer tesis de doctorado. Y a mí me gustaría preguntarte y que nos compartas un poco más, digamos, cómo ha sido para ti el proceso de cuando comenzaste esta investigación, o mejor dicho, quizá no esta investigación, sino interesarte por estos temas. ¿Cómo se veían en aquel entonces? Porque creo que esa es una reflexión importante para pensar un poco lo que ya se ha hecho aquí, pero también un poco más cómo se ha difundido estos temas, y en particular el caso de la Liga como una organización icónica entre los especialistas por un lado y entre el público en general por otro lado, porque me parece que sí se han dado saltos grandes, ¿no? Digamos que el tipo de trabajo que tú nos presentas, como decía José Luis, honesto porque está cerca de los que testimoniaron, pero al mismo tiempo riguroso, crítico, y pensando en lo que había cuando tú iniciaste esa investigación, lo que ahora hay, y al final, que como tú decías, pues esta es una visión, una propuesta, porque es un trabajo que se tiene que hacer colectivamente, ¿no? O sea, ya es tanto lo que se puede decir y todavía lo que falta por decir. Y a mí me parece interesante esto porque también sigue, como decía César, sigue habiendo personas que se están interesando en las licenciaturas, maestrías y doctorados por estudiar otros aspectos de la Liga, y esto ya se va pareciendo mucho al 68, ¿no? O sea, el 68 desde todas las perspectivas y facetas, y entonces ahora la Liga desde todas las perspectivas y facetas. Y eso también como pone a los investigadores así como casi en competencia o en una especie de esquizofrenia de no me vayan a ganar lo que yo ya dije o lo que voy a decir antes de que se publique, cosas así, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, los más jóvenes que quizá, por ejemplo, y aquí la otra cosa que me parece importante señalar, porque muchos de los compas sobrevivientes de estos procesos de lucha pues están yendo por la edad, por enfermedades, por lo que sea, y pues muchos de ellos siguieron en la lucha por el esclarecimiento, por ejemplo, de los crímenes de Estado. E investigadores como tú que conociste algunos de ellos y que hoy ya no están, y otros, a mí me han tocado ver, ¿no? Jóvenes que quieren entrevistar a los que quedan, pero que vienen como con una bandera de sí, tenemos que ser súper críticos y no sé qué, y va, o sea, como que no hay una postura ética, que yo creo que en tu trabajo sí se ve, respecto a cómo acercarse a estos temas, sí con rigurosidad, pero también, digamos, con una especie de, pues sí, de ética, no encuentro otra palabra, ¿no? Y sobre todo por eso, porque son vidas que fueron atravesadas, ¿no? Por la violencia, vidas de gente que, por ejemplo, ya no está para replicar, ¿no? Como acá acaban de hacer nuestros compas, de lo que se dice sobre ellos, ¿no? Y bueno, pues en eso también pues quisiera recordar aquí a los que ya no están y que algunos de ellos pudimos conocer y que estuvieron siempre en el empeño, pues porque se dieran a conocer, sobre todo, por ejemplo, dónde están los desaparecidos o qué pasó con, más bien, quiénes fueron los responsables y que se castigue a los responsables de las violencias de Estado, ¿no? Entonces, bueno, si quieres comentar algo de esto, pues te lo agradecería mucho. Gracias, buenas noches. Bueno, en algún momento se mencionó que la Liga había fracasado. Pues creo que todos estamos de acuerdo en que fracasó militar y operativamente. Sin embargo, pues tuvo un efecto extraordinario. En ese sentido yo diría que no fracasó la Liga. Para empezar, paró en seco el discurso triunfalista de los gobiernos de la revolución, cosa que no hicieron los movimientos revolucionarios de los ferrocarrileros y de los electricistas en los años 50 y principios de los 60. Con el despliegue mundial de las acciones de la Liga,
pues quedó claro que el Estado mexicano siempre autodenominándose representante de las causas populares, pues no era tal. Entonces eso, para mí, es uno de los grandes logros de la Liga 23 de septiembre. Ese es mi primer comentario. El segundo, la Liga se hizo en 1981. Al parecer, pues, no he leído el libro, al parecer por la propia problemática interna, las discusiones entre los diversos sectores. Sin embargo, pues habría que recordar que la Liga, pues en realidad, en su disolución, en realidad lo único que hizo fue adelantarse a la caída del socialismo como programa político gubernamental. Solo 8 años después, en 1989, cae el muro de Berlín, ¿sí? Y con ello el colapso de la Unión Soviética y con ello el desencanto de todo este movimiento. Me olvidaba de una cosa con respecto a mi primer comentario de que la mera existencia de la Liga para en seco el triunfalismo de los gobiernos priistas. Una de las cosas que, ligado también con el movimiento estudiantil de 1968, se logró arrancar al gobierno un reconocimiento y una vía de comunicación con los estudiantes y específicamente con los alumnos, con los maestros de esos estudiantes. Uno de los consecuencias es precisamente, no me acuerdo si en 1972 o 73, que el gobierno crea el CONACYT como un mecanismo de comunicación directa entre los académicos y el propio Estado, el propio gobierno. El CONACYT pues, se ha mantenido a pesar de muchos altibajos en sus presupuestos y en sus programas y porque ha sido cooptado por otros gobiernos, pero ya el CONACYT en su evolución es más ni menos ahora una Secretaría de Ciencia. Alguna raíz en este logro debe haber estado, debe ampliarse en ese movimiento social, ese despertar que lograron varias luchas populares y entre ellas las de la Liga. Por último, tengo una pregunta para el doctor. Oí que él trabaja en la ENA, entonces quisiera preguntarle cuál fue el papel que miembros de la ENA, si es que los hubo, y ya que estamos en ello, de la ENA, participaron en la Liga. Quizá no tanto como guerrilleros activos, pero quizás sí en las brigadas de volanteros. Muchas gracias. Directo Alejandro. Sí. Bueno, estaba Magdalena, bueno, tratar de ser sintético y claro, ¿no? Decía tanto sobre el proceso de investigación, los cambios que se han ido suscitando, ¿no? Bueno, los que yo podría percibir, pues, son muchísimos, ¿no? Son como 20 años hacia atrás, ¿no? Bueno, un poco más. Entonces, seguramente el tema ocupando otro lugar, tiene que ver con esos cambios políticos que se han dado en México. Creo que el primer cambio importante fue que abrieron el archivo, cuando pasaron el archivo de la Defensa de la Seguridad a la GN, y por primera vez hace muchos años hubo acceso a las fuentes de la policía política. Creo que eso fue uno de los cambios principales y que permitió, ¿no? Tener un acercamiento desde muchas disciplinas distintas, con muchos intereses distintos, ¿no? Desde la historia, desde esta cuestión de los desaparecidos, memoria, desde la cuestión legal y la pregunta de los derechos humanos, etc. Creo que eso es un cambio importante que a mí personalmente me dio la posibilidad, y a muchos otros, pues, pero de mí, de acceder a otras fuentes, ¿no? Yo las entendí así como fuentes históricas. Que finalmente las fuentes de la policía política y ha habido cuestionamientos sobre si son
válidas, las que se mencionan en el libro. Yo creo que sí, fue un cambio importante. Como quiera que sea que se haya abierto o trasladado parte del archivo de la DGS, es algo por eso que ocurrió ahora con el gobierno de López Obrador, que se volvió a indagar los archivos de la policía mexicana. Respecto al tema en sí, obviamente fue creciendo el interés y fue creciendo el cambio. Sí, gracias. Fue creciendo el interés de digamos, del público, de la sociedad, y conforme se fueron abriendo ciertas fuentes, pues fueron permitiendo plantear distintas preguntas, ¿no? Que antes no nos podía plantear una fuente y una investigación nos permite plantear otras cuestiones. Creo que ahí fue creciendo la posibilidad de escribir y de pensar el tema. Desde mi experiencia, pues el acceso a las fuentes es esto, que quería ir al archivo. Lo primero que hice en realidad de investigación sobre el tema no fue la liga, fue el mar. Hace como 20 años que estudié de licenciatura y fue el tema del mar. Y lo que hice básicamente en ese momento fueron entrevistas, era como más viable acceder a fuentes orales, y que mucha gente en ese momento, por la coyuntura política, estaba dispuesta a hablar. En el número de Fox, nosotros abren los archivos y esa primera comisión, que no sabemos que no ocurrió nada, pero era un inédito en la historia de este país, entonces mucha gente tiene como la confianza o el interés de decir, sí, existimos, entonces hay como más posibilidad de entrevistar a gente que participó. Es decir, en mi caso, empecé a ver guerrillas. Fue como el primer acercamiento a este tipo de fuentes orales. Otro que mencionaba en el libro de Hugo Esteves sobre la recopilación de tesis de grupos armados, pues ahí tenían que estar las tesis que yo he hecho, ¿no? La de licenciatura, maestría y doctorado, y en ese sentido la tesis de maestría tuvo más que ver con el asunto de la memoria y la historia, ¿no? Porque se empezaba a pensar más este asunto de, bueno, cómo entra la memoria en esto, y todo digamos, este auge como una moda académica, entre comillas, ¿no? de la memoria, y cómo se construye la memoria, y la memoria está reflejando el pasado tal como es, hay una reconstrucción del recuerdo, ¿no? Pensando en Lisa Ruggieri y en otros teóricos, Todorov, etc., más de la tesis de maestría por ahí. Entonces, pensando, cuando tú preguntas qué vuelvo a dar, bueno, para esto vuelvo, porque en realidad ya no somos hablando de historias, cómo se vincula esta con la memoria. Eso para la tesis de maestría, y creo que yo descubrí el libro negro, sino más bien es como es parte del resultado de cómo el tema va avanzando y va pensando en otras posibilidades, otras preguntas más complejas y más profundas sobre el proceso histórico de la lucha armada. Y finalmente yo llego a la liga, porque realmente yo quería hacer la tesis de doctorado, rápidamente, sobre memoria y memoria de desaparecidos políticos, y quería entrevistar a las madres y a los hijos y a sobrevivientes, ¿no? Pensando por estos tres momentos, pasado, presente, futuro. Pero bueno, por la dificultad del acceso a las fuentes, en ese momento tuve que cambiar a otra cosa, a otro tema, y bueno, en ese momento pensé en la liga, ya que era medianamente inédito. En esa época incluso el Madera no estaba en la Colegio de México, ¿no? Yo lo conseguí de otra manera, y esto es importante porque hay algo que pude constatar y que me parece fundamental, y dónde están entonces las fuentes. Yo quiero trabajar en los partidos políticos, pero no lograba entrevistar a mucha gente, entonces no tenía fuentes, no tenía acceso a las fuentes, no podía hacer historias, no tenía acceso a las fuentes. Entonces, como sea, conseguí madera y estaba abierto el archivo, cuando fui, tenía contacto con algunas personas que habían sido guerrilleros y que a su vez me pusieron en contacto con otros. Entonces, ahí a mí se me abrió el panorama respecto a las fuentes y a poder hacer investigación. Entonces, eso es muy importante en la cuestión de las fuentes, ¿no? Porque sí, seguramente el tema daba mucho, pero finalmente es historia y necesitamos las fuentes, ¿no? Y claro, también cierto, no sé si ingenio para plantear preguntas, ¿no? Nuevas, al proceso de las investigaciones, pero el eje modular, la parte modular siguen siendo las fuentes. ¿Cómo las reconstruimos? ¿Dónde están? ¿Cuáles son? Entonces creo que por ahí
para mí sería una de las cuestiones más significativas de cómo estas fuentes, algunas se han ido encontrando, se han planteado unas fuentes distintas, o el tipo de pregunta también se hace mucho más compleja. Pero creo que sí depende de eso, y creo que ahí se va a llegar a un tope respecto a las fuentes, quizás. Alguien preguntaba, ¿por qué no se investiga la parte del Estado? Me parece más complicado, no hay tantas fuentes. ¿Cuál es el nombre? Porque la profesora Camilo, que hizo su trabajo sobre la información forzada, y obviamente abreva necesariamente las fuentes, pero creo que hay un límite muy importante respecto a lo que mencionaba de por qué investigamos cómo el Estado construyó toda la parte represiva. Ahí sí me parece que la cuestión de las fuentes es mucho más difícil, ¿no? Las pistas sí se borraron, y eso está muy más complejo, no es imposible, ¿no? A mí no lo hizo, pero me parece que pensando en este asunto de las fuentes, de qué preguntas hacemos y hasta dónde llevamos las investigaciones. Y esto, para concluir, esto que decía de que si la liga se puede convertir en una cuestión como el 68, sí se está institucionalizando, ¿no? Yo lo veo complejo, no sé, quizás sí, no, quizás no, no soy historiador marino, pero no lo sé, pero lo veo muy complejo, mucho más complejo, porque creo que una de las cuestiones de origen, un problema metodológico, metodológico que tiene que ver con las fuentes de lo que mencionaba hace rato Gaby, y que se menciona en el libro, que es los grupos operan con la clandestinidad, pero el Estado también muchas veces operaba en la clandestinidad, y eso hace más difícil acceder a las fuentes. Pero además, no solo en la parte metodológica, sino en ese reconocimiento social, yo sí me atrevería a decir que hay mucha más facilidad de que la sociedad se identifique con jóvenes que son aplastados por unos tanques, pero que están indefensos de alguna manera, a otros que aparentemente no están indefensos porque tienen un arma en la mano, porque tienen motivos de una cuestión ideológica con esta banda. No, los niveles de organización son distintos. Y ahí trataré de ligarlo como mencionaba la otra persona sobre, bueno, el mundo ferrocarrilero, el movimiento estudiantil, etc. Se trata de movimientos de orígenes distintos. Los métodos organizativos son distintos, fines son distintos, y por supuesto procesos son distintos. Es decir, estos que están armados van a tener menos legitimidad que aquellos que no estaban armados. En mi perspectiva, y lo he podido presenciar, es estos que están armados, que se organizaron para derrocar al Estado, para usar la violencia política, por ejemplo, porque, como mencionaba Gerardo, creo que fue muy acertado, se lo agradezco muchísimo. Uno de los ejes modulares del trabajo es la violencia política, la violencia revolucionaria. Un grupo que se organiza planteando usar la violencia revolucionaria tiene un planteamiento completamente distinto de una cosmovisión a un grupo que lo que quiere es mejoras salariales, etc. No son los temas ideológicos, son temas históricos. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que organizaciones como la Liga es más difícil que tengan esa legitimidad que los estudiantes del 68, que estaban armados, pues que mataron una gran pasada, pues secuestraron a la gente, pues hicieron asaltos. Entonces, siempre que cabe esta posición maniquea y una visión histórica y anacrónica, ¿por qué hicieron esto? Ahí les diría que pueden leer el libro, ¿no? Es uno de los esfuerzos de por qué lo hicimos por esto. Hay una explicación histórica, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo o no, eso es otra cuestión. Lo que quiero decir es, veo muy complicado eso, ¿no? De poder institucionalizarse, quizás, no sé, 120 años o 30 años, o algún día nos reformamos el proceso, no lo sé. Si alguien hubiera pensado sobre el 68 hace 30 años, de hecho que no, y sin embargo aquí está. Es decir, no lo sé, pero creo que esta es una dificultad medular, el uso de la violencia. Resta legitimidad totalmente, porque hay un discurso que se construye a partir de que, en realidad, los cambios tienen que ser democráticos, tienen que ser por lo del orden, etc. ¿no? La Liga trató un discurso, precisamente, sobre el orden burgués, y el no respeto al orden burgués, porque es un orden implantado por lo de la violencia, desde su perspectiva. Esa es una discusión ideológica, evidentemente, pero creo que permea en los estudios históricos y en cómo estos procesos se miran, no tanto de la academia, sino más bien de la sociedad en su conjunto, ¿no? Y bueno, espero haber contestado. Lo otro, nada más respecto a si hay gente en la ENA que haya tenido algo que ver con la Liga, pues no conozco a nada. No sé si te conoces que está en concreto.
No, yo no conozco absolutamente, creo que no soy yo no conozco absolutamente a nadie que esté en la ENA, acá tiene que ver con eso. Entonces, no. Entonces, por ahí no hay como una beta, ¿no? Es que creo que ¿sí se oye? No sé si se oye, creo que sí se oye. Sí. Bueno, decía que en la ENA yo no conozco a nadie. Esté ahí, que trabaja ahí, y creo que tiene algo que ver con la liga en particular o con algún otro grupo armado en general, no conozco a nadie. No sabría. No sé si ustedes saben. Una cosa súper rápida. ¿Sí se oye? Sí. Porque no lo dijo Alejandro. Alejandro nunca dice que haya habido una derrota política de la Liga. Nada más quería yo aclarar eso. Sí plantea que la táctica de llevar en madera a los obreros y dejárselos no funcionó. Es decir, no fue suficiente darles en madera para que los obreros por su cuenta se levantaran en armas, se sumaran a un partido y a un ejército revolucionario. Eso sí falló o fracasó, si se quiere, esa táctica. Pero Alejandro nunca dice que hubiera una derrota política. Militar sí, ¿no? Pero nunca una derrota política, sino más bien un fallo en la táctica. Nada más eso. Bueno, no sé si da tiempo para algún comentario más del público, no sé si estén interesados, si no, siempre hay la post-presentación. La hora de los autógrafos. Bueno, Aquí a lo que se refirió el compañero Gerardo. Justamente ese punto lo aborda Cristian, ya le voy a hacer publicidad, Cristian García, en su libro, Utopía y Plomo. Y lo reivindicamos nosotros, igual que Alejandro, con mucho entusiasmo. ¿Por qué? Porque en primer lugar partimos de la necesidad de reconocer los errores, y el problema es que veíamos un panorama como insurreccional. Entonces ya queríamos la revolución aquí a la vuelta de la esquina. Nomás es cosa de que le llevamos madera y se va a prender todas las fábricas. Entonces, pues son errores que se cometen. Nadie en la práctica política puede decir, ay, pues que eres un gran científico y las cosas te salen como las vas a decir. Pues no, la historia es muy difícil y hacerla es peor, de complejo. Bueno, y ya nomás voy a esto, no quiero echar tanto rollo, por aclarar las cosas justamente. La Liga, por mantener su aparato clandestino de casas de seguridad y por la propaganda, los gastos de propaganda para el Madera, requería hacer operativos para conseguir recursos. No había apoyo del oro de Moscú, ni había apoyo de Castro. O sea, estaba aislado completamente. Ese era el contexto, no es una invención, así era. Aislados completamente del contexto internacional por X motivos. El caso es que o le entraba ahí, se autofinanciaba o no había más. Entonces, ese problema fue llevado justamente a las caídas de los dirigentes militares más capaces, porque eran políticos militares. Pero vamos, la dirección militar con las caídas se fue debilitando, y el proceso de educación de los nuevos cuadros fue más lento. Entonces se fue perdiendo capacidad de hacer operativos al nivel del principio de la Liga, y entonces la Liga fue como acorralada, fue siendo acorralada.
por toda la contingencia y por esa debilidad que por las caídas ya no tenían la capacidad de respuesta militar y de operativos. Ahí revisen los Madera, ahí está. Y ya nada más concluyo con esto porque la Liga en el 78, 79, en los Maderas 35 y 36, ahí lo aborda Cristian, habla ya de cómo la Liga hizo un esfuerzo por acercarse a los obreros. Los obreros se acercaron a la Liga y se integraron y estuvieron trabajando, pero eran muy pocos. Vamos, la cosecha era muy poca. En esas condiciones, pues, era muy lento, entonces no se podía. Y finalmente, pues, se fue acorralando. Pero lo importante de la Liga es que planteó, aún a pesar de estar cercada y hostigada, planteó un cambio en la cuestión de crear consejos obreros, con la línea como desde abajo de independencia, pues. Entonces eso fue un giro que no se ve fácilmente, pero fue el intento de la Liga, eso es meritorio, porque aún en esas condiciones de casi derrota militar, la Liga seguía haciendo los intentos por ligarse con el movimiento obrero, que fue de las pocas organizaciones que se metió de lleno a trabajar con los obreros, porque no era fácil. Y es más, hoy mismo no es fácil. Está un corporativismo que olvídense, para penetrar ahí, olvídense, es un broncón. Pero bueno, ya, nomás para no hacer estándar el asunto. Ya, gracias. Perdón. Muchísimas gracias nuevamente a todos los que nos acompañaron aquí, a quienes nos acompañan desde YouTube. Quisiera cerrar y aprovechando que está Rodolfo allá atrás. Hace 11 años más o menos, Rodolfo y otro conjunto de compañeros organizaron un coloquio que se llamó La Liga Comunista 23 de septiembre, 4 décadas a debate. Más años, Más, tiene como 7. Bueno, ese coloquio y ese libro se convirtieron también en un punto muy interesante y se han convertido en un punto de entrada para muchos estudiantes y muchos interesados al tema. A 51 años ahora de la fundación de la Liga Comunista, creo que valdría la pena pensar nuevamente en hacer una especie de corte de caja, ¿no? Después de ciertos años, de cómo, pensando justo en lo que Magdalena comentaba allá atrás, ¿no? Las nuevas vertientes, las nuevas corrientes, las nuevas ideas y enfoques que el tema está sugiriendo, ¿no? Creo que será interesante comenzar a ver también esos nuevos enfoques de chicos que buscan otra cosa en estas historias y que buscan otra cosa en estas memorias que lo que buscaban otras generaciones, ¿no? Pero bueno, en fin, gracias Alejandro, gracias Gaby, gracias Gerardo, al equipo de difusión, a Male, que es el corazón del seminario de movimientos sociales, memoria e historia del tiempo presente, que es un ejercicio académico de discusión que está abierto para todos, que se realiza por Zoom, por comodidad de muchos compañeros del seminario, al cual están invitados y de donde surge también esta presentación. Y pues gracias a todos por el interés, por venir presencialmente y romper las barreras también de la distancia, ¿no? Que ya afortunadamente poco a poco nos volvemos a acostumbrar a ir a los foros, a ir a los auditorios, y eso también está excelente. Y pues nos vemos en una siguiente ocasión y hasta luego.